Buenos días, muchas gracias a EOS por invitarme, gracias a la Fundación porque permite que estemos aquí y fundamentalmente gracias a los que estáis ahí y que vais a escucharme. Bueno, me pondré las gafas porque si no, no veo bien aquello. Bueno, el ocio formativo musical o el estudio de este fenómeno nace de un trabajo que vengo haciendo hace varios años, fundamentalmente desde la Universidad de Deusto, pero también en colaboración con la Orquesta de Bilbao y con algunas otras organizaciones musicales. Y sobre todo lo que yo quería estudiar es las experiencias que tenemos las personas o que podemos tener las personas cuando escuchamos la música a partir de unas pautas de referencia, unos puntos de referencia que diría Boulez, o unas pautas de escucha que podemos decir todos, ¿no? Con lo cual, este concepto bebe de tres fuentes, ¿no? Por una parte sería el ocio como experiencia personal, la palabra experiencia salía aquí ayer, Eric también la trataba y muchos otros, ¿no? Me parece que hemos pasado de unas comunidades industrializadas a una época de servicios y ahora, en este mismo momento, me parece que estamos entrando, las sociedades occidentales, en la época de la experiencia, ¿no? Creo que como público, yo me pongo en el lado del público, queremos vivir experiencias. Entonces, la experiencia personal que sea satisfactoria, que nos haga pensar o sentir que somos mejores o que hemos aprendido algo, al final también tiene una consecuencia a nivel de contexto social. La escucha de música clásica en los tiempos de ocio, es decir, podemos utilizar nuestros tiempos de ocio para muchas cosas. Lo que nos interesa a nosotros como educadores musicales, como intérpretes, como orquestas, como programadores, es que la gente quiera ir a los conciertos, ¿no? Y bueno, yo que soy o he sido siempre docente, pues me parece que la formación, los puntos de referencia estos de que hablábamos, y cuando digo formación no me refiero a algo académico, como veremos después, pero la formación facilita esta experiencia, la vehicula o ayuda a que tengamos estas experiencias. Bueno, entonces, el ocio formativo musical, esta palabra que es un poco así como rara, en realidad es un constructo que tiene tres perfiles. La palabra constructo también es bastante fea, pero en psicología se habla de constructo cuando queremos formar un concepto nuevo, que es novedoso, pero que bebe de fuentes que ya están establecidas, de fuentes conceptuales anteriores, ¿no? Por eso hablamos de constructo, construimos algo nuevo. Entonces, tiene un triple perfil, que es humanista, en el sentido de que ayuda a las personas en su desarrollo humano, en sus experiencias satisfactorias, ejercicios en libertad que le aportan un beneficio, etc. Es educativo también y es cultural estético, en este caso, en su vertiente musical. En el Instituto de Ocio de la Universidad de Deusto, donde yo trabajo, o con los que colaboro como profesora visitante, tratan programas de ocio formativo en muchos ámbitos del conocimiento y de las manifestaciones artísticas humanas, ¿no? No únicamente de la música. A mí me interesa la vertiente musical, claro. Entonces, el ocio es humanista, no es un ocio frívolo, un ocio superficial, etcétera, sino que es un ocio que ayuda al desarrollo personal, es humanista en este sentido, porque proporciona a las personas una serie de significados en relación a la música, ¿no? Es un ocio, lo que Stebbins también llama ocio serio. Bien, entonces potencia, favorece, facilita la comprensión del discurso de la música. Y no me refiero a leer la música, a escribirla o a interpretarla, sino a comprender el discurso, a comprender lo que se nos cuenta cuando estamos en un patio de butacas, ¿no? Entonces, para eso hay que crear una didáctica, unas herramientas específicas para dirigir la atención del público, para conducirle o para acercarle la música. Bueno, lo que al final nos interesa también es eso, estimular de alguna manera la vida musical ciudadana y este ocio formativo musical incrementa el disfrute de la música y su vinculación, porque no solamente nos interesa un disfrute superficial o efímero, sino que verdaderamente lo que queremos es que el público se vincule, ¿no?, a la oferta que hacemos. Bueno, además de construir una idea que puede parecer teórica, me interesaba conectarlo con la realidad, ¿no?, con lo que verdaderamente sucede, en este caso en España. Y por eso lo concreté en el panorama español, como veremos después, en la temporada 14-15. Yo hice un análisis cualitativo de esa temporada. Bueno, entonces, los perfiles, por afinar un poco más, como diría un músico, el ocio es de naturaleza humanista porque un ocio satisfactorio. Bueno, la palabra satisfactorio también se podría explicar muy ampliamente, pero no hay tiempo. Facilita la experiencia también vincula más a las personas que la vivencia momentánea. La experiencia contribuye al desarrollo personal
y, en consecuencia, de las comunidades. Es formativo porque aporta significados y recursos para las competencias de escucha. También ayer se hablaba de que las personas, las competencias las tenemos dentro casi siempre. El ser humano nace con capacidades, lo que hay que hacer es potenciarlas, ¿no? Y educa o conduce, el verbo educare viene etimológicamente de conducir la escucha para y en el disfrute de la música, en ambos sentidos. Y es cultural estético porque facilita o posibilita el acceso a la vida musical en un sentido profundo, ¿no? Y vinculando a las personas. Con lo cual, estos tres se enlazan y crean el constructo que no tiene sentido sin ninguno de los tres perfiles. Bien. ¿Por qué tiene valor en el desarrollo de audiencias? Bueno, porque todos sabemos, y vosotros probablemente mejor que yo, que estamos en un momento de nuevos públicos y de nuevas formas de escuchar también, ¿no? Entonces, la percepción de la música clásica, queramos o no, y ya se hablaba ayer también, es como algo elitista, cuando no aburrido también, porque la accesibilidad a la música es enorme, porque nos podemos sentar en el salón de nuestra casa con el mejor intérprete, el que más nos guste, una de las orquestas tops del mundo, es fácil, lo tenemos al alcance de la mano, no tenemos que vestirnos para ir a la sala de conciertos, cuando llueve, cuando jarrea, cuando hay un grado, porque contribuye también a dar significado a la escucha en vivo. El ocio formativo musical contribuye a esto y, como he dicho antes, vivimos, me parece, en una etapa, al menos en Occidente, donde la experiencia es importante, ya no solo los servicios, ahora estamos en un momento experiencial, ¿no? Las orquestas, las entidades que programan música en general, se han dado cuenta de que hay que tener unas estrategias sociales, se dirigen a públicos de distintos ámbitos sociales, ayer veíamos también aquí un ejemplo, pero también se han dado cuenta hace mucho tiempo que tienen que desarrollar estrategias educativas, y no solamente para público infantil y juvenil, que me parece fantástico, pero también para el público adulto. Es importante el establecimiento de enlaces, de sinergias entre distintas entidades. Luego veremos algunos ejemplos en el Estado español de cómo algunas universidades con sus programas para personas mayores y algunas orquestas enlazan, y claro, luchar con otros y ir a favor de la corriente siempre es mejor, ¿no? También vivimos en un momento donde el ritual tiene que renovarse, lo vemos incluso en el marketing y las campañas de publicidad de las orquestas más frescas, ¿no? Y luego el público, creo que los adultos necesitamos comprender lo que disfrutamos y así lo disfrutamos más. Cuando salimos de una sala de conciertos o cuando salimos de un museo o de un teatro, nos gusta creer o sentir que hemos aprendido algo, que hemos comprendido lo que sucede o que sabemos algo más, ¿no? Entonces, creo que la necesidad de comprensión vincula también. Entonces, la satisfacción y el beneficio que conlleva la experiencia de la escucha activa y fundamentada en unas pautas, pues incrementa el disfrute y el vínculo de las personas con el goce de escuchar, ¿no? Bueno, me parece que las orquestas tienen los medios y tienen la oportunidad de hacer esto, ¿no? Y mejorar de esta manera no solamente su desempeño particular, sino el panorama musical de las ciudades. Bueno, en este marco también, ayer se hablaba aquí, Erika hablaba del marco, ¿no? En este marco que crea el ocio formativo musical, pues verdaderamente se enlaza esas cosas, ¿no? La audición activa, el descubrir elementos en el discurso musical, comprenderlos, saber qué intención tienen, por qué se hacen así, y el disfrutar la audición como una experiencia de ocio, como una experiencia que se puede convertir en una experiencia de ocio ciudadano. Bueno, en cuanto a la didáctica, es muy importante desarrollar este constructo de una forma eficaz. La didáctica es la enseñanza, ¿no? Entonces, puesto que el ocio formativo musical es algo pues, que todavía no tiene o no está teniendo, o empieza a tener ahora, una definición concreta, tampoco había una didáctica en relación al ocio formativo musical, con lo cual pues, pensamos que hay que crearla. Y bebe de dos fuentes, ¿no? Por una parte, la didáctica diferencial, nos dirigimos al público adulto, y cuando hablo de adultos hablo de personas de 25 años o de personas de 85, eso no importa. Pero hay que pensar que estamos dirigiéndonos a unas personas adultas, no a niños ni a adolescentes. Y por otra parte, hay una didáctica específica de la apreciación musical. No estamos enseñando ni a interpretar música, ni a leerla, ni a escribirla, sino a apreciarla, con el sentido
digno, completamente digno y valioso que tiene el término apreciar, porque apreciación musical también ha tenido alguna connotación peyorativa, incluso por parte de los propios músicos, ¿no? Bueno, en cuanto a la didáctica diferencial con adultos, las instituciones, desde luego, están a nivel europeo, a nivel estatal, a nivel comunitario, sacando decretos educativos, etcétera, que hablan del aprendizaje a lo largo de la vida. Eso es una evidencia, ¿no? Pero en este marco hay que crear una didáctica para este público. El contexto es la educación no formal, no es una educación académica, no busca la consecución de un título ni nada parecido, sino favorecer el disfrute. Por otra parte, los adultos tenemos una enorme variedad de experiencias acumuladas a lo largo de la vida y una organización particular. Organizamos estas experiencias de forma distinta a los niños o a los jóvenes. Tenemos responsabilidad hacia nuestro propio aprendizaje. El aprendizaje es íntimo, intransferible, personal, nadie puede aprender por nosotros y los adultos somos responsables cuando queremos aprender del esfuerzo que puede conllevar esto y del resultado satisfactorio también. Y también tenemos algo importante que es la reflexión sobre cómo escuchamos, sobre cómo podemos mejorar nuestra escucha, lo que se llamaría desde la psicología cognitiva la metacognición, ¿no? Somos capaces de reflexionar sobre cómo pensamos o sobre cómo escuchamos en este caso. Bueno, y desde la didáctica específica de la apreciación musical está muy alejada de las didácticas tradicionales, desde luego. El aprendizaje es procedimental, es decir, a los adultos nos interesa tener herramientas, estrategias de escucha, apoyar o enfocar nuestros puntos de referencia en distintos lugares del discurso musical y tal vez después venga un aprendizaje del concepto, pero eso también se decía ayer aquí, ¿no? La formación, si viene, viene después. El contenido, el objeto de aprendizaje es la apreciación musical, insisto, con todo lo que tiene de bueno este término, ¿no? Apreciar es poner precio, dar valor a las cosas y además amarlo. Entonces es importante. En el idioma castellano la palabra aficionado tiene una connotación peyorativa, sin embargo los franceses dicen el que ama, el amateur, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y Liebhaber dicen los alemanes, el que tiene amor también. En realidad el término sería parecido. Lo que pasa es que aquí tenemos un poco esa connotación. Apreciación es una buena palabra. Quien se acerque con una didáctica específica tiene que tener un conocimiento profundo del lenguaje de la música, porque también ayer aquí se hablaba de contaminación, ¿verdad? A mí me gustaría hablar de intrusismo. Verdaderamente hay intrusismo profesional. Hay personas que hacen programas superficiales o no sé, no me refiero a programas radiofónicos ni programas televisivos, me refiero a programas didácticos que pueden resultar superficiales. Yo creo que hay que tener un conocimiento profundo del lenguaje de la música y un acercamiento gozoso al discurso musical. Leonard Bernstein, que fue uno de los pioneros en los años 50-60, hablaba del happy medium, el feliz mediador entre el público y la música. Bueno, entonces, de estas dos fuentes, la didáctica diferencial, que tendríamos que hablar de andragogía y no de pedagogía, porque pedagogía se refiere a paidos, a los niños, y aquí hablamos de andragogía, y de la didáctica específica, que es la apreciación musical, se confluyen en la didáctica del ocio formativo musical. Bueno, por decir algunos elementos de la didáctica del ocio formativo musical, los principios metodológicos se concretan en que el marco es la educación no formal. Aquí, bueno, las entidades que yo he estudiado sobre todo y que creo que tienen medios importantes, pero no, por supuesto que no son las únicas, son las universidades en sus programas para personas mayores y las orquestas sinfónicas. En cuanto a la figura del docente, en este caso sería un mediador, y esta palabra es una palabra que está ahora mismo también muy en boga en el ámbito didáctico, no tanto educador, aunque educador está muy bien porque educar es conducir a alguien, pero mediador es estupendo porque es quien acerca la música a las personas que tienen interés en ello, ¿no? Ya os digo que Bernstein hablaba ya del happy medium. Entonces tiene que tener formación musical, habilidades didácticas y también creo que capacidad de comunicación. En cuanto a los discentes, los que están ahí para aprender son los escuchantes, son personas que son un colectivo de adultos en unas edades muy variadas y son grupos muy heterogéneos, eso lo tiene que saber un didacta. Porque hay personas que están alfabetizadas musicalmente, otras que no. No importa nada estar o no alfabetizado musicalmente, no importa nada haber ido a muchos programas de ocio formativo musical o a pocos, eso no importa. Son grupos heterogéneos, eso es importante. Y luego, en cuanto al objeto de aprendizaje, es la apreciación musical, que se basa fundamentalmente en eso, en comprender y disfrutar la
la música clásica, ¿no? En este caso. Bueno, el marco estratégico, por decir algunas cosas, es un proceso constructivo, se va construyendo el aprendizaje la facilidad, la eficacia en dirigir la atención auditiva fundamentada y consciente hacia distintos elementos del discurso musical. La motivación del logro, los adultos nos gusta darnos cuenta de que vamos aprendiendo cada vez, aunque sea en pequeños logros, ¿no? La pasión por la música y la docencia por parte de quien media, del mediador. La combinación de estrategias, hay estrategias de tipo inductivo, deductivo, estrategias que establecen comparaciones. Bueno, el marco estratégico es verdaderamente amplio. Y los programas temáticos son importantes, que haya un eje vertebrador que puede ser extramusical, puede estar conectado con otras áreas del pensamiento humano, con otras disciplinas artísticas, eso no importa, ¿eh? Pero sí es bueno que sean temáticos generalmente. Bueno, algunas técnicas didácticas son el entrenamiento auditivo, la creación de expectativas para el oyente, por eso muchos oyentes se frustran en los conciertos de música contemporánea, porque la expectativa que tienen no se cumple nunca. Si alguien les conduce hacia lo que posiblemente escuchen, eso sería más fácil. Bien, una expectativa frustrada es de lo peor que hay para un adulto, ¿no? Las audiciones comentadas también, la contextualización histórica es importante y no me refiero solamente a datos biográficos, sino también a qué sucedía en ese momento, en ese lugar, ¿no? A nivel sociocultural, político, qué otras manifestaciones artísticas había, qué pensamiento filosófico, qué intenciones educativas, cómo eran las sociedades. Es bastante importante. La vinculación de la obra con su autor en el sentido más personal, o sea, personalizar a los grandes creadores es algo importante, nos los acerca también, ¿no? Porque también son personas. Las asociaciones extramusicales son bastante importantes para los adultos, porque los adultos casi siempre tienen conocimiento en otras áreas, ¿no? Entonces, asociarlo con otras manifestaciones, como digo, del pensamiento humano o con otras manifestaciones artísticas es muy importante. El diseño de las sesiones tiene que ser cuidado. Y después, por hablar de algunos recursos didácticos, pues algunos utilizan la palabra escrita, otros la música grabada, otros la música presencial, en directo, hay medios audiovisuales, bueno, hay un montón de recursos, pero sobre todo me parece que hay dos recursos que de alguna manera son muy específicos de esta didáctica del ocio formativo musical. Uno son los musicogramas, que son las representaciones gráficas de la música para quien sabe leerla y para quien no sabe leerla, no importa, porque incluso quien sabe leerla la ve de otra manera. Y las notas a los programas que tengan intención didáctica. Me parece, también ayer se comentaba aquí, ¿no?, que las notas a los programas a veces son un aburrimiento, por no decir una palabra un poco más ordinaria, y muchas veces no los leemos, ¿no? Sin embargo, si hay una intención didáctica también en los programas, me parece que pueden resultar eficaces. Bueno, el estudio que yo hice fue basado en una técnica cualitativa que es el análisis de contenido y estudié las 44 universidades que tienen programas para personas mayores y que están asociadas a la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores, entonces eran 44, y las 25 orquestas profesionales de la AEOS en aquel año eran 25. Bien, este es el mapa autonómico del ocio formativo musical en la temporada 14-15 y primero el número que va a aparecer primero es el de las universidades que tienen oferta en sus programas para mayores en ocio formativo musical. Son estas, por ejemplo, en Madrid hay 3, en el País Vasco 1, en Baleares 1, bueno. Y estas son las orquestas que lo tienen. Entonces vemos como hay dos comunidades que son Cantabria y Navarra que no tienen ningún programa de ocio formativo musical en aquella temporada, ni por parte de las universidades ni de las orquestas. Bueno, estas son las universidades que en aquel curso tenían algún programa de ocio formativo musical por comunidades autónomas y estas son las orquestas que tenían en aquel momento por comunidades autónomas, en aquella temporada. Bien, en cuanto a los tipos de programas, la tipología de programas que había, aquí veis los de las universidades y en este lado los de las orquestas sinfónicos. Bueno, tenían que tener un requisito específico para ser considerados programas de ocio formativo musical y los que destacaban eran los cursos, tanto en las sobre todo en las universidades, con distintos formatos, ¿no? Los monográficos, algunos cursos en colaboración con otras entidades, algunas asignaturas en programas académicos y en las orquestas también. Y en las orquestas era importante la presencia de los encuentros con músicos y aquí englobo dos cosas, los ensayos abiertos y los encuentros con músicos propiamente dichos, que son estos dos.
Bien, el formato curso, que era el que más aparecía en el mapa autonómico español en aquella temporada curso, 14-15, sobre todo hay una gran diferencia, claro, entre universidades y orquestas, pero en los encuentros con músicos vemos cómo están a la par. Y esto es así por las colaboraciones de estas tres orquestas. La Sinfónica del Vallés colaboraba en aquel momento con la Universidad Autónoma de Barcelona, la Orquesta de Extremadura con la Universidad de Extremadura, tienen además, o tenían el mismo patrono, y la Orquesta Sinfónica de Bilbao con la Universidad de Deusto. Bueno, la oferta por entidades, bueno, en todas las universidades estudiadas, las 44 de la AEPUM, hay oferta en ocio formativo, pero solo en el 52% hay oferta en ocio formativo musical. Bueno, es un poquito más de la mitad. Sin embargo, en las orquestas, solo el 32% de las orquestas estudiadas, aquellas 25 profesionales de la AEOS, tenían, solo el 32% tenían oferta en ocio formativo musical. Sin embargo, lo que sí se constata es una tendencia al alza, por lo menos al interés. Bueno, quiero terminar con 4 reflexiones. La primera es esta, res severa verum gaudium, la alegría verdadera es cosa seria. El ocio formativo musical se enmarca en el ocio serio, el ocio humanista, el ocio que contribuye al desarrollo de las personas. Y este es el lema que en 1781 estaba en la vieja sala de pañeros de Leipzig, que fue, como sabéis, la célula de la cual nace la excelente orquesta Gewandhaus, que sigue siendo una orquesta excelente hoy día, y que siguen teniendo este lema, que estaba en el frontispicio del edificio, hoy lo siguen teniendo en la bienvenida que nos dan cuando miramos en su página web. Entonces a mí me encanta, y me encanta porque el ocio formativo musical, este constructo, conecta perfectamente con esto. El vocablo formativo deriva de forma, de la palabra forma, y los programas de ocio formativo musical permiten al oyente dar forma, configurar, dar significado a lo que escuchan a partir de unos puntos de referencia. Como consecuencia, se apropia de la obra, hace suya la obra, y en ese sentido se vincula con ella. Tendrá más ganas de disfrutar de la música en su contexto. George Steiner decía ya en 1991 que nuestra sala privada puede llegar a convertirse en una sala de concierto ideal. Por lo que he dicho, podemos sentar con nosotros al intérprete que más nos gusta, a la orquesta que preferimos. Y Claudio Abbado decía en el 95, en una entrevista que le hicieron cuando era director de la Filarmónica de Berlín, que la cultura, cuando le decían, ¿no?, que las entidades no tenían dinero y tal, y que la cultura pues, se veía dañada por la crisis financiera y tal, él decía que la cultura engendra riqueza económica y no al revés. Y además esto lo defendió después muchas veces. La ubicuidad de la música que podemos escuchar excelente en muchísimos formatos y en cualquier sitio y a cualquier hora, no tenemos que esperar a que sea la hora del concierto. Y por otra parte, la retirada del patrocinio, que eso es una realidad también, puede contribuir a la pérdida de público, y contribuye de hecho a la pérdida de público, además de otras muchas cosas, ¿no? Porque esto, como todos los fenómenos humanos que tienen que ver con lo humano, es un fenómeno complejo. Pero el ocio formativo musical lo que hace es aportar un valor añadido al hecho musical y crea en el oyente la certeza de que aprende, de que tiene una experiencia más satisfactoria, y fortalece su interés hacia la audición en directo, que es lo que nosotros queremos, que vayan a los conciertos, ¿no? Bueno, pues nada más, muchas gracias por escuchar.